en los acontecimientos futuros. Como socio más antiguo de JP Morgan, Thomas Lamont era el hombre más poderoso de Wall Street. Su influencia se extendía mucho más allá de Nueva York. Lamont y los demás socios de JP Morgan hablaban de forma regular con los sucesivos presidentes. Mi abuelo era un hombre muy ocupado y no tenía tiempo, como hacen otros abuelos, para llevar a su nieto a un partido de béisbol, a pescar o cosas así. El estilo de vida de mi abuelo era desde luego un estilo muy elegante, de eso no hay duda. Tenía un yate, el Reynard, de 20 metros de eslora. Era un yate muy bonito con el que a menudo descendía el río desde su casa en Palisade para ir a trabajar en barco por el río Hudson hasta Wall Street. Y desde ahí iba andando hasta el banco. Bajo la dirección de Lamont, JP Morgan se mantuvo al margen de los peores excesos del mercado de valores. Pero la estrecha relación entre los banqueros de élite y los políticos ayudó a que el gobierno redujera el control de Wall Street al mínimo. Los especuladores aficionados estaban paralizados de asombro ante la subida de sus inversiones, pero no eran conscientes de cómo funcionaba realmente Wall Street. Ante la escasa supervisión del gobierno, el mercado tenía su propia ley, y era habitual el abuso de información privilegiada. Había una gran manipulación del mercado. No había ninguna transparencia. Y cuando Wall Street era muy pequeño e independiente, daba igual. Pero cuando las personas como usted y yo empezamos a poner en el mercado el dinero que tanto nos había costado ganar, empezó a importar. La bolsa de los años 20 no era justa ni democrática. Era un gran casino, dirigido por especuladores profesionales. Los pequeños inversores apostaban los ahorros de toda una vida, y no se daban cuenta de que las apuestas estaban en su contra. Hombres como Joseph Kennedy no hicieron fortuna simplemente escogiendo las mejores acciones. La realidad es que se aprovecharon de la ingenuidad y credulidad de los novatos. Un puñado de especuladores avispados se reunía y, de forma coordinada, empezaba a comprar lenta pero implacablemente unas acciones concretas. Lo que hacían era inflar el mercado de una acción concreta, comprarla y después bajarla en el mercado, de modo que ellos se llevaban los beneficios, mientras el inversor medio que había comprado esas acciones se quedaba con las pérdidas. Incluso algunas de las casas de inversión de la élite de Wall Street participaron en esta manipulación del mercado. En marzo de 1929 tomaba posesión un nuevo presidente republicano, Herbert Hoover. En su discurso alentó a sus conciudadanos. Hemos alcanzado el mayor nivel de comodidad y seguridad que se haya conocido jamás en la historia del mundo. Pero en privado, su confianza era menor. Hoover es escéptico sobre lo que ocurre en Wall Street y en la economía en general. Pero no tiene el valor político para aplicar sus convicciones, y cuando se convierte en presidente, no hace nada para refrenar este salvaje fervor especulativo. No hace nada para animar a la Reserva Federal ni al Tesoro a limitar el margen de especulación en la bolsa. En privado, Hoover hablaba de una orgía de especulación, pero al igual que su predecesor, Coolidge, no estaba dispuesto a regular el mercado. Sin embargo, Hoover no era el único que temía que la burbuja de la bolsa estuviese a punto de explotar. Después de su discurso de toma de posesión, un eminente y respetado banquero, Paul Warburg, rompía filas con la aristocracia de Wall Street y lanzaba un tímido aviso. Si se permite que las orgías de especulación desenfrenada vayan demasiado lejos, el colapso final sin duda traerá una depresión generalizada que afectará a todo el país. Mi bisabuelo dio un aviso en marzo de 1929. Llegó a usar la palabra depresión, pero le hicieron callar. Lo ignoraron. Lo consideraron un aguafiestas. Le decían, no, todo va bien. Todo el mundo estaba ganando dinero y pasándoselo muy bien en la fiesta. Y cuando la situación del mercado es altista y una persona dice que podría estar sobrevalorado, que hay que tener cuidado, nadie la escucha.
Las predicciones de Warburg cayeron en oídos sordos, y entre mayo y septiembre de 1929, 60 nuevas empresas se unieron a la Bolsa de Nueva York, añadiendo más de 100 millones de acciones al mercado y alimentando la burbuja inversora. Cuando ocurre siempre dicen lo mismo. Esta vez es diferente. Es un mundo financiero diferente. Es un mundo nuevo. De hecho, Groucho Marx se reunió con su corredor en un momento dado y le dijo: no entiendo cómo los precios siguen subiendo. Y su broker le contestó: bueno, debe comprender que ahora estamos en una economía mundial. Y esto fue en 1928. ¿Hemos oído eso alguna vez desde entonces? Algunos especuladores profesionales notaron que el mercado se estaba recalentando. Los más astutos se salieron durante el verano. Un día, al parecer, Joe Kennedy, según sus propios recuerdos, dijo: si el limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez es hora de que yo lo deje. En septiembre, el mercado se había vuelto más volátil todavía. En privado, el malestar del presidente Hoover aumentaba. Herbert Hoover siguió haciendo averiguaciones entre sus amigos de Wall Street. Les preguntó si debería preocuparse y recibió un informe de Thomas Lamont, que era el socio más antiguo de JP Morgan & Company. Mi abuelo le dijo en una carta que el mercado se corregiría solo y que no le parecía que hubiera necesidad de que el gobierno interviniese de ninguna manera en el mercado. Lamont tranquilizó a Hoover. Le dijo que no había motivo para preocuparse, y el informe acababa con la frase: el futuro se presenta brillante. Cinco días después, la bolsa se desplomaba. Nadie sabe qué provocó la repentina pérdida de confianza que se produjo al final del miércoles 23 de octubre. Pero de repente, una brusca caída en las acciones del sector del automóvil provocó un frenético negocio de última hora. Se vendieron millones de acciones de repente. Al día siguiente, comenzaba el gran crack de 1929. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, suele considerarse el comienzo del crack. Hubo una tremenda caída que asustó a mucha gente. Es imposible subestimar la conmoción. Una sensación de sorpresa e incredulidad. La gente siente pánico, porque el mercado cae, cae y cae. Desesperadas por conseguir alguna noticia, miles de personas se congregan en los alrededores de la bolsa. Había muchísima gente, muy enfadada, con la mirada fija. Eran personas arruinadas. Las autoridades locales están tan alarmadas que envían a 400 policías montados, temerosas de que se produzca una especie de toma de la Bastilla de la bolsa. Dicen que había un murmullo muy extraño en el aire, que había una especie de extraño ruido fantasmal, que debían de ser las voces humadas de todas aquellas personas compartiendo sus preocupaciones. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando. Un visitante de Gran Bretaña estuvo también allí aquel día. Winston Churchill había invertido gran parte de su dinero en la bolsa estadounidense y había decidido hacer una visita. Me encontré caminando por Wall Street en el peor momento de pánico. Y un prefecto extraño que me reconoció me invitó a entrar en el parqué de la bolsa. Esperaba encontrarme con un pandemonio, pero el espectáculo que vieron mis ojos fue de sorprendente calma y orden. Los 1.200 miembros del mercado de valores iban caminando de un lado para otro, como en una película a cámara lenta de un hormiguero. Se ofrecían unos a otros enormes libretas de valores a 1/3 de sus antiguos precios. Churchill perdería una fortuna en el crack de aquel día. Fuera, la multitud seguía esperando noticias. Los rumores no hacían más que aumentar el pánico. En cuanto se produce el crack, el verdadero problema es la confianza.